Bienvenidos a las noticias económicas. El huracán Ian podría convertirse en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Hemos visto los cortes de energía en Cuba y la estela de destrucción que está dejando a su paso. Los daños en el sureste de Estados Unidos podrían superar los 60.000 millones de dólares, según estimaciones de un creador de modelos de desastre que trabaja para la firma Enki Research. Y nuestra compañera en Wall Street tiene más informaciones acerca de lo que puede suponer el destructivo huracán Ian en el plano económico. Ana Nieto en Nueva York. Muy buenas tardes para ti, Ana. Cuéntanos cuál es la previsión de daños en este momento. Esos 60.000 millones de los que habla sería el coste mínimo de los destrozos que causará el huracán Ian. Se calcula que podría llegar hasta 70.000 millones. El huracán Ian está previsto que sea el sexto más fuerte que haya pasado por Estados Unidos. El quinto más fuerte pasó el año pasado por Luisiana, el Ida, y costó 75.000 millones de dólares todos los desperfectos que causaron. Está previsto que el viento, la lluvia y la crecida de las aguas lleguen a una zona muy poblada de Florida, que lleguen sobre todo a hacer grandes destrozos de infraestructuras y de casas en una zona en la que se ha crecido muchísimo la construcción residencial, en la zona de Tampa Bay. Además, va a afectar a la zona conocida como el cinturón de los cítricos, que es donde se produce la mayor parte de las naranjas de Estados Unidos. Ya los futuros del zumo de naranja habían subido un 5% esta mañana en los mercados. También se piensa que se pueden afectar incluso las cosechas de algodón de los estados vecinos de Georgia y las Carolinas. También hay que contar con la falta de producción durante los días que vaya a durar todos los desperfectos, que pueden ser muchos. Se han cerrado aeropuertos, se han cerrado hoteles y se han cerrado los parques de Disney. Bueno, Ana, ¿y qué está pasando en el cercano Golfo de México y la producción petrolera allí? ¿Puede tener el huracán consecuencias para los precios del crudo? El Golfo de México produce el 15% de la producción petrolera de Estados Unidos. Las compañías se han anticipado a lo que podía pasar y desde el martes han estado cerrando plataformas petroleras. 12 de ellas han sido cerradas y se ha cerrado la producción, que afecta más o menos al 11% del petróleo que se produce allí y al 8% del gas natural que de ahí sale también. Es muy poco en el contexto de Estados Unidos y sobre todo para una materia prima, la materia energética, el crudo, que está mucho más a merced de lo que pasa en Rusia, de la desaceleración global o de las decisiones de la OPEP. De hecho, el presidente Biden ha pedido a la industria que no aprovechen este momento para subir los precios de la gasolina, y por dos motivos. Primero, por el impacto de la inflación, y segundo, por el impacto en las elecciones de medio término, que son en 40 días. Claro, muchísimas gracias, Ana. Seguro que seguimos hablando de este asunto en los próximos días. Saludos. En las elecciones del domingo en Brasil, el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva parte como favorito frente al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula lidera las encuestas con un importante apoyo de las clases más pobres. Y si bien entre los más desfavorecidos muchos son reacios a Bolsonaro, el presidente podría beneficiarse del apoyo de las iglesias evangélicas. Nuestro enviado especial estuvo en una conocida favela de Río de Janeiro. La favela Santa Marta es uno de los barrios más pobres en medio de la acomodada zona sur de Río de Janeiro. Aquí faltan los servicios públicos y proliferan las armas. Durante la pandemia, la comunidad salió adelante gracias sobre todo a las iniciativas locales. La ayuda del Estado fue escasa. El desencanto y el desinterés por la política son grandes. Muchos jóvenes no piensan ir a votar el domingo. Otros apoyan al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Yo no voy a votar. Nunca he votado. Tal vez vote por Lula. Por Lula, el número 13. Él ayudó a mi familia en su último mandato en el noreste del país. Con agua, con estudios. El recuerdo sobre los programas de ayuda social de Lula durante sus primeros dos gobiernos entre 2003 y 2011 están muy presentes aún en favelas como Santa Marta. El actual presidente Jair Bolsonaro impulsó durante los últimos tiempos programas de subsidios creados durante la época de Lula para ganar popularidad entre los más necesitados.
El activista Robespierre Ávila, sin embargo, cree que eso no ha ayudado a Bolsonaro debido sobre todo a su mala gestión de la pandemia. Si eres pobre, es difícil votar por alguien que no hizo nada. Vimos cuánto subieron los precios después de la pandemia. Vimos durante la pandemia que no hizo nada para ayudar en ningún momento. Pero otras cosas sí garantizan apoyo a Bolsonaro. Tenemos muchas iglesias evangélicas en la comunidad. Hoy ya no quedan otros centros religiosos. Había muchos, pero poco a poco la gente fue migrando a las iglesias evangélicas. Y es sabido que los evangélicos en Brasil están con Bolsonaro. Las iglesias evangélicas apoyan en su mayoría la agenda social conservadora de Bolsonaro, opuesta, por ejemplo, al aborto. Aunque la ventaja es para Lula, la disputa por el voto de los pobres aún no está decidida. Seguimos en la región. Argentina atraviesa turbulencias por su elevada inflación, pero al mismo tiempo está en la mira de las grandes potencias, desde Estados Unidos y la Unión Europea hasta China, porque cuenta con un gran potencial de producción de energía, alimentos y litio, unos bienes tan necesitados ante las crisis actuales. El glaciar Perito Moreno, una de las principales reservas de agua fresca del mundo, desagua en el lago argentino, que a su vez desemboca en el río Santa Cruz. Allí construye 2 hidroeléctricas una empresa china, Yesuba. Venció en una licitación a otras compañías de su país, España, Francia y Rusia. El agua es uno de los recursos naturales de Argentina que el mundo codicia, pero algunas vecinas del lago argentino se oponen a su explotación. Hay una mirada, ¿no?, con los recursos naturales de esto, de verlos como recursos y no bienes naturales, de explotarlos y explotarlos y oprimirlos hasta que me den todo lo que puedan, sin entender que tiene que haber un desarrollo sustentable. Son empresas de afuera que vienen a saquear. En un mundo en crisis energética, alimentaria y climática, Argentina, en medio de su inestabilidad macroeconómica, cuenta con el potencial de ofrecerle al mundo petróleo y gas del yacimiento Vaca Muerta, energías renovables como solar, eólica e hidrógeno, granos y carnes, y litio para las baterías eléctricas. Diego Guelar, presidente del Consejo Asesor de la Cámara Argentino-China de Comercio, destaca que a Argentina también le interesa vender sus materias primas más allá de los enfrentamientos entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos y China. No estoy hablando de geopolítica, de hechos institucionales, de defensa, de seguridad, estoy hablando del hecho comercial. Nosotros hoy tenemos 2 caminos que se bifurcan completamente complementarios. En lo energético, Europa; en lo agroalimenticio, sin lugar a duda, Asia-Pacífico. Pero el gobierno de Joe Biden destaca las oportunidades de que empresas de su país inviertan en energía, alimentos y litio en Argentina para exportar al mundo. Lo advierte el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Alejandro Díaz, y lo diferencia del interés de China. Bien. Vemos claramente hoy en el litio, es una propuesta integral donde no se diferencia entre el Estado de la empresa per se. En Estados Unidos eso no ocurre. Entonces, a Estados Unidos le interesa, al gobierno americano le interesa, en tanto y en cuanto les interesan a las industrias americanas. El embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, destaca además el potencial en la energía, los alimentos y el litio. Argentina, que ofrece mucho, podría estar ahora mismo calentando y alimentando el mundo. El modelo de inversión que ofrece la Unión Europea, a diferencia, por ejemplo, del chino, es que nosotros lo que creamos o lo que queremos crear y que se ha hecho hasta ahora son conexiones y no dependencias. Desde los salares del litio en Jujuy hasta los glaciares de Santa Cruz, este país atraviesa sus debates. Cómo derrotar una inflación del 78%, cómo aumentar su producción de materias primas sin dañar el medio ambiente y si las industrializa o no en su territorio.
El Banco de Inglaterra intervino de emergencia el mercado de bonos soberanos de larga duración este miércoles. Este banco, que actúa como la banca central de Reino Unido, busca calmar a los mercados con compras ilimitadas, pero de carácter temporal. En menos de 48 horas, el banco ha dado un giro de 180 grados frente a la política de endurecimiento que había adoptado hace unos meses para frenar la inflación. El nerviosismo de los inversionistas ante el plan económico presentado el viernes pasado por el nuevo gobierno británico mantenía gran presión sobre la venta de bonos superiores a 30 años. Los intereses se situaron en el nivel más alto desde 1998, registrando la mayor caída de su historia. El Banco de Inglaterra da marcha atrás a su política de austeridad ante las presiones de los mercados contra la libra y los bonos del Tesoro, asunto que analizamos con Gail Allard, profesora de Economía de IE Business School, quien nos acompaña desde Madrid. Muchísimas gracias por atendernos, señora Allard. Antes de entrar de lleno en el tema del Banco de Inglaterra, hablemos de la crítica del Fondo Monetario Internacional al paquete económico del nuevo gobierno británico. ¿Cuáles son los argumentos del FMI? Bueno, son bastante sencillos, son dos. Uno es que cuando estamos intentando luchar contra esta crisis energética, es importante ayudar solo a los más necesitados. Es decir, ella ha propuesto un paquete carísimo que pone un techo al coste energético para todas las familias del país. Claro, ahí quitas incentivos para conservar y introduces un gasto inmenso. Había otras propuestas que ponían pues el consumo más bajo, a un precio bajo, incluso gratis, y los demás que pagaban el precio de mercado para conservar. Entonces, esa ha sido la primera crítica, que está mal ideado el paquete energético, y luego lo del recorte de impuestos, que te empeora el déficit, que puede animar la inflación y, por supuesto, que empeora la desigualdad en el país, que ya es alto, porque recortan los impuestos sobre los ricos del 45 al 40 y, sin embargo, el rango más bajo, pues, del 20 al 19. Entonces, parece un poco... Es muy extraño que el FMI dé una advertencia a un país desarrollado, pero realmente ven graves deficiencias en el paquete. Sí. Señora Allard, este paquete del gobierno de Liz Truss se considera como una herida autoinfligida. ¿Qué herramientas tiene ahora el Ejecutivo para cambiar el rumbo sin perder la compostura? Bueno, la esperanza mía sería que simplemente los conservadores lo rechazaran. Entonces ellos se pueden retractar fácilmente y lanzar otro paquete que sea más razonable, que sea un poco más progresivo, que mantenga incentivos para conservar energía. Hay muchas propuestas buenas, pero esa es mi esperanza, que los conservadores digan que no, que el partido diga que no se vote al paquete y que se tenga que retraer, ¿no? Pues tendremos que estar pendientes de los próximos anuncios del gobierno de Liz Truss. Muchísimas gracias por esta entrevista, Gail Allard. Muchas gracias. Y hasta aquí La Economía. Pueden encontrar todos los contenidos en nuestra página web. Gracias por acompañarnos.